Resulta que hoy en Valdivia estamos con un poco de temporal, así que esperamos no tener problemas técnicos de que se corte la luz a alguno de nosotros. Pero bueno, estamos entregados a la suerte. La modalidad que teníamos pensada para este ciclo de charlas es que estas duren aproximadamente una media hora, 35 minutos, y posteriormente los expositores puedan responder preguntas que tenga el público. Para eso, pueden enviar sus preguntas a través del chat, por favor, sin habilitar su micrófono para no interrumpir la charla, y esas van a ser recogidas y se van a presentar ordenadas al expositor al final. También puedes guardar las preguntas y entregarlas al final, o durante la charla. Para presentarles un poco el ciclo, bueno, nuestra idea fue convocar a una iniciativa en donde colegas que trabajan principalmente vinculados a nuestra institución, pero también con algunos invitados externos, pudieran tener un espacio de divulgación más amplio respecto a iniciativas arqueológicas que se realizan en el Cono Sur. Como pueden ver en el programa que está en la pantalla ahora, las temáticas son bastante diversas, tanto en términos temporales como geográficos. Así que yo creo que hay un poco para el gusto de cada cual en los próximos 2 meses. Si nos va bien y si nos sigue yendo así de bien, probablemente tratemos de hacer una segunda convocatoria después con más investigadores. Así que, dicho eso, como vinieron a escuchar a Simón y no a mí, voy a presentarlo para que pueda comenzar la charla. Simón Urbina es arqueólogo y doctor en Historia de la Universidad de Chile y ejerce como director de la Escuela de Arqueología de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt. Sus temas principales de investigación han sido la arquitectura prehispánica y la etnohistoria de Tarapacá, así como la historia y arqueología colonial de las ciudades hispanas al sur del río Tolten. Actualmente dirige los proyectos de investigación La ciudad de Osorno en el periodo colonial, arqueología y etnohistoria de un asentamiento fronterizo meridional, y primeros asentamientos urbanos en el estrecho de Magallanes, evaluación arqueológica y geofísica de Rey Don Felipe, Puerto del Hambre. Y además participa como coinvestigador en el proyecto Transformaciones e Interacción en la Plaza Presidio de Valdivia durante el siglo XVIII, asentamientos, redes y circulación de materialidades, que es dirigido por la arqueóloga Leonora Dan. Yo creo que dicho esto, le doy el pase a Simón para que comience. Y les recuerdo que voy a estar recopilando las preguntas que ustedes pueden hacer por el chat para expresárselas a Simón al final de la exposición. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Simón. Espero que se escuche bien. Quiero saludar a todas y todos los colegas, amigos y amigas que hoy día están participando en este inicio del ciclo de charla Arqueología desde el Sur. Estamos muy felices que la coyuntura actual nos esté permitiendo reunirnos de otra forma y quizás con una diversidad y convocatoria muy distinta a la que podríamos lograr en un encuentro de especialistas, seminario, congreso. Quiero agradecer también a la Universidad Austral de Chile por permitirnos realizar esta actividad y por haberla difundido como ha sido, y en un corto tiempo poder levantar esta propuesta, además de los colegas que ustedes ven en el programa y que van a participar en las charlas de mayo y junio. Bueno, la charla que yo he preparado hoy trata sobre un tema que trabajé durante una década casi, un poco más, en mi tesis, en mi investigación doctoral. Es un tema que me apasiona mucho porque combina las dos disciplinas en las cuales me formé, la arqueología y la historia, y más que ser una charla especializada, me gustaría a través de las imágenes ir mostrándole un poco cuál es el potencial que tiene este enfoque que llamamos, al menos en la tradición de investigación chilena, etnohistoria, que sería una suerte de historia indígena, pero que yo creo que tiene un alcance interpretativo mucho, mucho mayor y que no excluye otras temáticas.
las motivaciones que yo tuve para hacer este trabajo, cuando empecé a hacer mi magíster en historia, yo estudié arqueología en el pregrado, fue aprovechar una serie de investigaciones que se estaban realizando en la región de Tarapacá, lideradas por Mauricio Uribe, que ha sido el director de los proyectos de investigación donde yo trabajé, al igual que José Berenguer. Aprovechar las investigaciones que se estaban realizando con una gran cobertura regional para discutir un tema que era muy complejo de tratar para los arqueólogos, que era el periodo de transición entre el siglo XV y XVI. Es un periodo en que se produce un relevo entre lo que hacen los prehistoriadores, las prehistoriadoras y los historiadores. Entonces, una de las motivaciones que tuve fue enfrentar esa dicotomía disciplinaria que nos aqueja en Sudamérica constantemente cuando trabajamos los periodos prehispánicos tardíos y el inicio del periodo colonial, español, como queramos llamarlo. Había una suerte de sensación de que había poca información para la región de Tarapacá, donde, bueno, predomina el desierto de Atacama, y se analogaba esta suerte de falta de agua con falta de documentación e información. El periodo tardío prehispánico tiene una serie de características y yo las he querido resumir aquí, nada más destacar algunos temas que me parecen relevantes mencionar, que son las características de la organización política que caracterizaba estas regiones andinas, digamos el área centro-sur andina, en torno al lago Titicaca, los valles occidentales, la subárea circumpuneña y el noroeste argentino. Luego el colapso Tiwanaku, al parecer el desarrollo regional fue muy relevante y surgieron distintos cacicazgos, señoríos, jefaturas, como se le llama generalmente en el lenguaje neoevolucionista de la antropología, pero las particularidades de estos señoríos o cacicazgos varían mucho, no solo por las particularidades ecológicas de estas regiones, sino por la historia previa, el periodo formativo, los siglos previos a la desintegración de Tiwanaku y todas las consecuencias que tuvo la pérdida de liderazgo de las poblaciones altiplánicas al final del primer milenio después de Cristo. Yo puedo resaltar que uno de los temas que se perfilaban inicialmente para estudiar esta historia política de Tarapacá era que había bastante información para el periodo Inca, sobre todo de los cuadros políticos, cómo se habían instaurado las provincias incaicas, cómo se habían organizado los suyos, pero esa información generalmente era mucho más rica en Perú, en Bolivia, que en el norte de Chile. Este era un tema que en general los arqueólogos y las arqueólogas habíamos dejado de lado, no habíamos tomado la iniciativa en estudiar el siglo XVI y el siglo XV en toda su amplitud. Es muy difícil cuando uno comienza a trabajar en esta región tratar de hacer una especie de minería en los archivos documentales o unir hebra por hebra todas las citas, todas las referencias que hay sobre cómo se expandió, por ejemplo, lo que muestra esta diapositiva, el Imperio Incaico a Tarapacá. No hay mucha síntesis de información y por lo tanto todo lo que uno puede hacer es fichar, unir, como les digo, cita por cita, autor por autor, documento a documento, esta información y tratar de entenderla en un sentido diacrónico. Si ustedes ven acá, visto en perspectiva, si bien no estaba claro cómo se había expandido el Tahuantinsuyo a Tarapacá, hay mucha documentación que la menciona, pero no hay acuerdo sobre cuál habría sido el Inca que ordenó la anexión o la conquista de Tarapacá. Pero es un tema que es muy relevante, al menos tener la información de que esta información está disponible. En el esquema de la expansión incaica,
había muchas dudas y siguen existiendo sobre qué había pasado en esta región, que es justamente la que aparece ahí con signo de interrogación en la tesis doctoral de Martti Parsinen. Tarapacá era francamente eso, en términos documentales y arqueológicos, un signo de interrogación. En el siglo XXI, en los últimos 10 años, sin duda eso cambió, y los estudios que se comenzaron a hacer sobre vialidad, estudios de arquitectura de poblado, permitió comenzar a mirar a esta región tarapaqueña, que es necesario decir, entre Arica y Atacama siempre fue un poco un área un tanto olvidada dentro de la zona norte de Chile como una región de estudio. Comenzó a ofrecer información sobre el nivel de articulación que había tenido la región y la quebrada de Tarapacá particularmente con el resto del imperio. Por otra parte, el periodo colonial tenía sus propias particularidades y me gustaría destacar dos que están mencionadas en esta idea. Una expansión muy temprana, en la década del 30, hacia el sur-occidente del lago Titicaca, una exploración que permitió reconocer quiénes eran las poblaciones, cuáles eran las autoridades que había en estas regiones, tan temprano como 1534, y luego con las expediciones de Diego Almagro y Pedro Valdivia, que atravesaron la Pampa del Tamarugal, el corazón de Tarapacá, y que permiten obtener las primeras informaciones que luego vamos a conocer para mediados del siglo XVI. Y la segunda idea importante aquí es que el régimen de encomiendas que se implantó en esta región, o en esta provincia, hablándolo en términos coloniales, a pesar de ser un territorio alejado de las grandes ciudades españolas, fue muy intenso y dejó una huella documental bastante significativa. La única particularidad es que esa huella está muy fragmentada en distintos tipos de archivos y fuentes, por lo tanto el trabajo de recopilación fue bastante largo, ha sido bastante largo, y yo creo que queda mucho por hacer. Me gustaría decir que Tarapacá, visto desde un punto de vista geopolítico, incluso en la cartografía colonial, como la que ustedes ven, es un territorio marginal. Se ve ahí en el margen inferior derecho el Cerro Guantajaya y las parroquias que tenía esta provincia a mediados del siglo XVIII. Eso puede verse claramente, contrasta con la centralidad que ofrece esta cartografía respecto de Arequipa, que era obviamente el centro jurisdiccional de esta parte del virreinato del Perú. Esto se va a ir repitiendo y va a impactar, como les decía al comienzo, significativamente en cómo es vista esta región desértica, alejada del Cusco, de Arequipa, de Lima, de La Plata también, por la investigación. En la cartografía del siglo XVIII, Tarapacá comenzó a ofrecer más información, y esta cartografía es importante porque refleja el nivel de información que se cuenta para estudiar esta región, básicamente por la existencia de minerales de plata en la cordillera de la costa, y por cierto potencial agrícola que ofrecía el Valle del Tamarugal, que es la cuenca que ustedes ven acá, irrigada por distintos bajadas de agua, cuerpos lacustres que son estacionales, producto de que es una zona donde obviamente este fenómeno ocurre en el verano, producto del invierno altiplánico. Y como les comentaba, la zona de las minas de Tarapacá, Cerro Esmeralda o Guantajaya, como se les llamó posteriormente, vinculadas al puerto de Iquique, que están muy reconocidas en el siglo XVIII porque obtuvieron una explotación significativa y enriquecieron a muchos
colonos que se asentaron especialmente en el oasis de Pica. Para reforzar esa última idea, dentro del contexto del virreinato, Tarapacá es un sector, un repartimiento que es una suerte de bisagra entre la audiencia de Lima y la audiencia de Charca, pero sin duda queda lejos de los centros de las ciudades y eso hizo quizás que no se le prestara mucha atención. En la cartografía colonial, Tarapacá siempre está en esta suerte de límite. A fines del siglo XVIII se transformó en un partido que dependía de la intendencia de Arequipa, y luego ya en el siglo XIX el partido Tarapacá depende del departamento de Moquegua. Y finalmente quería mostrarle esta cartografía del siglo XIX que muestra esta región marginal o limítrofe, entre comillas, en el contexto virreinal y de las repúblicas de Perú y Bolivia a mediados del siglo XIX. En los estudios andinos es muy usual estudiar estas regiones de los valles occidentales teniendo en mente las tesis de Murra, de la complementariedad ecológica y la complementariedad política y social que existió entre las distintas unidades, los cacicazgos o estos señoríos que comentábamos al inicio, especialmente por esta marcada gradiente altitudinal que predomina en la vertiente occidental andina. Una de las particularidades de Tarapacá, además de ser una región donde predomina el desierto, en su valle intermedio, es tener un altiplano donde confluye la puna seca y la puna salada. Vale decir, la mitad norte se ve un altiplano con algo más de vegetación, más parecido a la región Circuntiticaca. En cambio, al sur, más cerca de Atacama, el altiplano es muy extremo, muy árido, y predominan los cuerpos lacustres, pero especialmente los salares. Obviamente los valles y las quebradas y los oasis son los lugares donde se produce el asentamiento humano desde el periodo arcaico y formativo, especialmente desde el primer milenio antes de Cristo en adelante. Y eso continúa siendo una realidad hoy en día. En general, los estudios arqueológicos que se llevaron a cabo en Tarapacá y que siguen en curso hasta el día de hoy, nos permitieron reconocer, y esto gracias al excelente estado de preservación de los sitios, arquitectura en superficie. En general, regiones con mucha vegetación o con mucha tasa de sedimentación fácilmente ocultan o cubren los restos arquitectónicos, y digamos que una de las facilidades que tiene hacer arqueología de asentamiento, arqueología de arquitectura en Tarapacá es precisamente que la arquitectura se haya muy bien conservada a nivel superficial y la exigencia de excavar para poder despejar las estructuras es mucho más baja que en otras zonas boscosas, por ejemplo. Pero también hay otras complicaciones que tienen que ver con la conservación de los materiales en superficie, pero digamos que es una región espectacular para hacer estudios de arquitectura prehispánica y colonial. Simplemente para que ustedes se hagan una idea de cuando yo hablo de asentamiento o poblado, me estoy refiriendo a sitios que se pueden registrar en superficie desde el siglo 10 o 9 antes de Cristo, desde el 900 antes de Cristo en adelante, y que, como les decía al comienzo, tiene una perfecta preservación superficial. Esta es la aldea de Guatacondo, que fue estudiada por
por Grete Mosny en la década del 60 y 70. Es una de las aldeas más tempranas de este sector del norte de Chile, de la su área de valles occidentales, con una configuración muy particular de una plaza ovalada rodeada de recintos aglutinados de planta circular. En la región también predomina con posterioridad este otro patrón, mucho más extenso y aglutinado, que especialmente puede estudiarse a partir del siglo I, segundo después de Cristo, el periodo formativo medio, tardío, que se le denomina. Esta es la aldea de Caserones. Esta es una imagen aérea que nos facilitó Soledad González, la historiadora Soledad González, y donde ustedes pueden ver el poblado de mayor extensión del periodo formativo, que vendría a ser el neolítico americano o sudamericano, donde sorprende, en realidad, contrasta con la aridez del paisaje, la extensión que alcanzan estos poblados, con algunos atributos que son dignos de mencionar, como el doble muro perimetral, un par de recintos que le hemos llamado plazas públicas doble, y una suerte de templo cerrado que está en el extremo junto a la quebrada de Tarapacá. Durante el periodo intermedio tardío, que es más o menos los asentamientos que conocieron los primeros colonos hispanos en el mediados del siglo XVI, los asentamientos son más dispersos, pero adquieren una envergadura y un número que realmente es sorprendente. Si bien ningún asentamiento durante este periodo tiene la estructuración que muestra Caserones o Guatacondo en los periodos previos, los poblados alcanzan superficies mayores a 3-4 hectáreas y se dispersan por todas las quebradas y el altiplano de la región. En esta imagen ustedes ven el poblado de Isluga, actual en el altiplano. El río Isluga es un afluente del Salar de Coipasa, y en este pequeño cerro, en la parte superior izquierda, el Pucara, conocido como Pucarcoyu, que es uno de los asentamientos más extensos, habitacionales, del periodo intermedio tardío y tardío. ¿Cómo conocemos el periodo Inca en Tarapacá? Es básicamente a partir de esta arquitectura de patrón ortogonal. Los sitios más famosos, entre comillas, guardando las proporciones con lo que se conoce en el centro y norte de Perú, es Tarapacá Viejo, este sitio que está en esta zona, y algunos sitios en el altiplano, como Incahuano, Coyahuasi 37 y Viño. Aquí les quiero mostrar la relevancia que tiene para las poblaciones actuales, no solo por la proximidad física, sino por la historia compartida que tienen estos asentamientos incaicos. Este es Tarapacá Viejo, a una altura de 1200 metros sobre el nivel del mar, las tierras bajas, digamos, cerca de la Pampa Altamargural. Está frente al actual pueblo San Lorenzo de Tarapacá, que es donde fue trasladada la población a comienzos del siglo XVIII, luego de una epidemia. Esa proximidad permite entender con mayor claridad el vínculo histórico actual que tienen las poblaciones tarapaqueñas con los sitios prehispánicos, más aún cuando el cementerio colonial, el cementerio inca colonial, sigue estando aquí a la vera del camino. Esta imagen, para todos los asistentes a esta charla que quizás no están acostumbrados a las imágenes o a los tecnicismos arqueológicos, es más bien para marcar el número de sitios en la región. Me refiero a poblados, pequeñas aldeas, caseríos en la costa, que conocemos y que están vinculados a el periodo de expansión del Tahuantinsuyo, que es esta línea verde,
y aquellos que siguieron ocupados inclusive durante el periodo colonial temprano, que era lo que definíamos al comienzo, entendido como esa fase de la ocupación hispana entre 1530 y 1570. Cuando nosotros estudiamos los poblados arqueológicos, lo que hacemos es un registro sistemático, y en eso, entre los muchos datos que se registra, en este caso los que más relevantes consideramos es, bueno, el número de estructuras que tienen, contabilizadas unitariamente, y la superficie que ocupan. Aquí ustedes ven Caserones, que lo vimos en la imagen, un sitio que tiene casi 4 hectáreas, pero también los metros de metros cuadrados construidos, es decir, cuánto edificó la gente, estructuras techadas probablemente, o semitechadas, para poder vivir. Aquí yo he marcado los principales sitios, los sitios tipo que les dan el nombre a las fases del periodo formativo, la fase Caserones, el intermedio tardío, la fase Camiña, y en el periodo Inca, lo que podríamos llamar la fase de Tarapacá Viejo, que sería el sitio que haría la transición entre el periodo Inca y colonial. Esta gráfica que muestra cómo se posicionan los asentamientos respecto de la altitud, es decir, desde la costa hasta el altiplano, y por, digamos, su complejidad relacionada con la extensión en superficie construida, les muestra claramente que la ocupación incaica en Tarapacá se concentró en el altiplano, con todos estos sitios que están en letras negras, y en las tierras bajas, bajo los 1500 metros sobre el nivel del mar, en Tarapacá Viejo, donde la inversión incaica por construir un centro administrativo fue realmente notable. Aquí están esta es la forma en que uno puede ordenar por tamaño los sitios y por complejidad, y ver que en realidad en la región, entre el siglo XIII y el siglo XVI, hay una jerarquía entre los poblados arqueológicos, y esto se logra luego, bueno, de muchos años de registro, levantamiento, dibujo, y es una tarea que cuando uno la ve en perspectiva, permite en el fondo entender más o menos cómo estaba organizada la población. En esta lámina, quizá el gráfico es un poco pintoresco, pero solamente quiero que se fijen, he relacionado los colores con el tipo de cerámica que se encuentra en los sitios. Nosotros le llamamos componentes cerámicos. El componente formativo, que está en celeste, que sería como la cerámica más temprana, aparece en diversos sitios en distintas proporciones, pero lo que yo quiero que se fijen para entender el periodo del cual estoy hablando, que es el periodo inca y colonial, es en el color verde, que sería la cerámica inca local e inca cusqueña que se encuentra en los sitios. Y si ustedes se fijan, la cerámica inca está concentrada en los sitios del altiplano, y en forma muy singular en la zona de valle, en Tarapacá Viejo, que es el sitio en el cual puede notarse la intervención incaica más significativa en la región. Bueno, aquí hay algunas preguntas que en realidad son preguntas para planteársela en cualquier investigación de esta naturaleza. Si en verdad los datos arqueológicos sirven para abordar la historia de una región sin estas distinciones de prehistoria e historia, y la pregunta de fondo es si las evidencias históricas son traducibles a cierto lenguaje arqueológico y viceversa. Y en realidad la pregunta también va orientada a la respuesta, que en el caso de este trabajo que yo les muestro, pienso yo que una de las grandes riquezas que tiene el enfoque etnohistórico es justamente usar críticamente, obviamente, y no solo hacer una lectura literal de la fuente, puede usar y combinar las fuentes arqueológicas y documentales con provecho y con un potencial interpretativo bastante grande.
Uno de los potenciales de usar la documentación histórica es la posibilidad de espacializar los datos, es decir, disponer lo que dicen los documentos sobre el territorio, ya sea de forma básica, hoy día con herramientas más sofisticadas. La información documental que tenemos de Tarapacá es muy notable cuando uno halla y estudia los documentos. Hay información y listados de pueblos desde el siglo XVI, y esta era una información que, si bien había sido mencionado por algunos colegas en la década del 70, Horacio Larraín, Sergio Villalobos, eh, eh, mi profesor y maestro Jorge Hidalgo, nunca había sido usada para entender espacialmente la región y saber, por ejemplo, cuáles de estos pueblos mencionados en la documentación eran los poblados arqueológicos que nosotros estábamos estudiando con quizás preguntas distintas. Nos dimos cuenta en este proceso que una de las aldeas que habíamos trabajado, la aldea Camiña, efectivamente era uno de los centros de ocupación hispana y de trabajo doctrinal de los curas muy tempranamente. Aquí ustedes ven la aldea de Camiña, el poblado arqueológico del cual está este levantamiento topográfico, y actualmente el pueblo de Santo Tomás de Camiña, que está sobre la reducción toledana. En el caso de Tarapacá Viejo ocurre algo similar. Los documentos mencionan este pueblo como la base o el centro de toda la vicaría de toda la provincia de Tarapacá en términos del trabajo de los curas doctrineros a mediados del siglo XVI. Y si bien una lectura netamente arqueológica nos decía que es un poblado con trazado ortogonal incaico, con cierta orientación astronómica particular, las evidencias coloniales o la lectura del periodo colonial del sitio está obviamente mediatizada por un estudio histórico en mayor profundidad, y obviamente las excavaciones que se han hecho en el último tiempo y que han obviamente documentado esta, como les mostraba, esta ocupación cerámica incaica e histórica también en él. Cuando comenzamos a revisar la documentación, los listados de pueblos no eran para nada escasos, obviamente, y el esfuerzo por analizar toda esta información es bastante grande. No solo el esfuerzo de hacer la lectura paleográfica cuando es necesario, muchos de estos documentos están publicados, obviamente, pero especialmente entender cómo fue cambiando el estatus político de los pueblos, que está obviamente sumamente registrado y anotado en la documentación administrativa y judicial hispana. Esto quizá que parece una dificultad es realmente el centro de la riqueza que tiene usar la información documental, sobre todo los listados de pueblos, para entender cómo se organizaba la población, el patrón de asentamiento regional. Aquí nada más mostrarles en el primer listado más temprano que conocemos en la región, que contiene 29 pueblos de la doctrina Tarapacá, aparece mencionado Camiña, que también aparece mencionado luego ya como reducción toledana en una fuente de mediados del siglo XVII, con su advocación a Santo Tomás, el santonímico, y también a mediados del siglo XVIII, Camiña aparece como un repartimiento ya independiente dentro del partido Tarapacá, y donde, y esto es muy importante, aparecen las denominaciones de los ayllu asociados a cada pueblo, y con ello la información en el fondo es mucho mayor y nos permite entender aquello que entendíamos simplemente como un pueblo con mayores matices, con mayor complejidad, y quizás se puede entender que estas divisiones en ayllu de algunos pueblos tienen expresión arqueológica, por ejemplo, en la división en mitades o en la aparición de espacios públicos en algunos de ellos. Esta es la síntesis que yo pude hacer al final del trabajo con la información documental, con todos los listados de pueblos que pude encontrar, y obviamente aquí la serie permite ver cosas que los listados independientes no.
lo más importante, creo yo, es la centralidad que tiene el pueblo de Tarapacá, que aparece mencionado desde muy temprano, y también cómo Pica, que es el oasis más importante de las Tierras Bajas, también logra consolidarse como uno de los espacios más importantes desde el periodo colonial temprano, y que tiene que ver este cambio que ustedes ven en la fila número 2, con la intervención del virrey Toledo y cómo se redujeron los pueblos de toda esta provincia a unos pocos pueblos nuevos, que obviamente impactó significativamente la organización regional, pero también preservó algunos atributos de la organización indígena previa. Creo yo, y esta es mi interpretación, que hay algunos vestigios del sistema decimal incaico en la documentación colonial de estas regiones, especialmente en algunos datos que tienen que ver con porcentaje y número de tributarios. A mí me llama la atención de que los tributarios del sector norte y el sector sur... Oye, el volumen está se abierto. escondía y me iba a mirar de la otra punta. Hasta a mí me dio esa weá. Ahí sí. A mí me llama la atención que los tributarios del sector norte y sur alcancen valores cercanos a 1000, que es una de las condiciones que prefiguraba esta figura de las guarangas incaica dentro de los suyos, que es una unidad administrativa que implantaron los incas en el siglo XV y comienzos del XVI. Esta fue una de las ideas finales de mi trabajo y bueno, yo se los digo acá porque creo que sería interesante explorarlo. Yo nada más lo pude trabajar para el sector de Tarapacá y Pica, pero creo que podría ser extrapolable a todo el corregimiento de Arica. Podría ser extrapolado a todo el corregimiento. Eso. Aquí está la información, como les comenté, de cómo fue reducida la población indígena de Tarapacá a finales del siglo XVI, y el número de la población reducida y el número de pueblos que se crearon en la región. Como yo les mostré, en 1571 había al menos una lista de 29, 30 pueblos, y el esfuerzo que se impusieron las autoridades coloniales fue reducir esta dispersión, esta amplia dispersión que hacía muy difícil el control fiscal y también religioso, a 5 grandes pueblos, que son los que están mencionados ahí: San Lorenzo de Tarapacá, San Antonio de Mocha, Santa María de Chiapas, Santo Tomé de Camiña y San Andrés de Pica y Loa. Esta es la imagen de estos sectores, de estos pueblos en términos arqueológicos, y lo más llamativo aquí es que la creación de estos pueblos de reducción, o pueblos de indios, visto el día de hoy, ocurre en las proximidades, muy cerca de los lugares originales. Vale decir, es muy probable que bajo los pueblos actuales de Camiña, de Mocha, de San Lorenzo de Tarapacá y de Pica, que ustedes la ven en el recuadro superior izquierdo, estén en el primer nivel, o quizá en el segundo nivel arqueológico, los pueblos de indios originales mandados a fundar por Francisco Toledo. Otro dato interesante, como les mencionaba, estos vestigios del sistema decimal incaico tienen que ver con lo que suponemos es la unificación de estos dos territorios, de Tarapacá y Pica, en una provincia incaica. Y esto lo sostenemos seriando los datos del número de tributarios que aparecen en los documentos españoles, y esta curiosa proximidad al número 1000, ¿verdad? Que si bien a mediados del siglo XVII muestra una baja, producto de
de algunas enfermedades y epidemias, se recupera en el siglo XVIII. Otro tema interesante sobre la unificación de estos dos señoríos, podríamos decir, de estos dos cacicazgos, Tarapacá y Pica, está en estas menciones a cómo el Inca modificó la organización política en ciertas provincias, uniendo o separando a algunas organizaciones previas, y que en el caso de la cita que está más abajo, ustedes pueden ver, hay testigos presenciales que dicen que los indios de Pica son de la misma nación que los de Tarapacá y todos hablan una lengua y se visten con el mismo traje. El tema del traje y el textil es obviamente lo más relevante de la cita, puesto que gracias a los estudios de Carolina Agüero sabemos que la región de Pica Tarapacá, o la región actual de Tarapacá, tiene una identidad textil desde el periodo formativo y especialmente desde el inicio del periodo de desarrollo regional o intermedio tardío, con estas túnicas semitrapezoidales y especialmente con las túnicas semitrapezoidales de orillas de urdimbre rectas, que son las que se muestran aquí con un ejemplo a color de la colección de Bajo Molle, cerca de Iquique, en la costa de Tarapacá, que podrían ejemplificar en el fondo esta unidad en el atuendo que tenían las poblaciones de Tarapacá y de Pica. Otra información que es importante para evaluar esta unidad regional es lo que tributaban las poblaciones a los encomenderos españoles, y especialmente de dónde provenían estos productos manufacturados o materias primas. Lo que ustedes ven acá es el listado de lo que tributaba la población de Tarapacá a mediados del siglo XVI, y especialmente si ustedes ven la última columna donde dice procedencia ambiental, van a ver que lo que se tributaba provenía prácticamente de todos los pisos ecológicos, desde la zona litoral hasta la zona altiplánica, y también algunos productos manufacturados como la ropa en lana de camello y algodón, así como la producción de maíz, que se daba principalmente en la Pampa Alta Marugal y en las quebradas que confluyen en ella, es decir, en la zona intermedia y baja. Esta producción es llamativa especialmente en una particularidad que tiene Tarapacá y Pica, puesto que tributaban cerámica, y esto, si bien es conocido para las regiones andinas más septentrionales, no se había destacado en el caso de Tarapacá, que las poblaciones indígenas estén tributando cerámica, y creemos que es una de las manifestaciones quizás más contundentes de que la intervención incaica reorganizó la producción alfarera y que luego esta fue aprovechada por los encomenderos españoles. Aquí algunos fragmentos de esa cerámica que sirven para entender cómo se manifiesta arqueológicamente hoy la ocupación inca en los sitios. No hay mucha más información documental sobre cuál era el tipo de cántaros que fabricaban estas poblaciones. En la tasa de Pica se menciona que hay producción de tinaja, pero lamentablemente no se menciona cuánto es la cuota que se ha puesto anual para este tributo. También mencionar que la documentación señala que son los quipucamayos de Pica y de Tarapacá los que llevan la contabilidad del tributo en 1560 y 1570, y que hemos hallado en excavaciones fragmentos de quipu, que son, según comenta Carolina Agüero, que es la especialista en esta materialidad textil, una de las evidencias más meridionales de este tipo de artefactos de contabilidad incaico. En este caso, este sería un quipu incaico, está hallado en Tarapacá Viejo. Otra información relevante que ofrece la documentación es
la producción de maíz que tenían los pueblos tarapaqueños a mediados del siglo XVI, y esto se los comento nada más para que puedan ver la profundidad que hay de los datos de una región donde prácticamente se actuaba o se interpretaba por analogía con lo que se sabía del altiplano de Bolivia o el sur de Perú, a conocer cuánto era lo que pagaba cada pueblo y cuántos ayllus tenía cada pueblo y cuánto pagaban anualmente a los encomenderos. Y en este caso coinciden que los pueblos que tributan maíz a los encomenderos son los pueblos ubicados en los valles fértiles y las quebradas. Dos ideas para destacar de esta información. En general, la cantidad de pueblos que hay en la zona de Tarapacá, más al norte, siempre triplica o cuadriplica a los que hay en la zona de Pica, y esto también ocurre con el número de tributarios, que, como les comenté, se comporta en términos porcentuales muy regularmente a lo largo de casi 150 años. Por otro lado, es casi evidente que la ocupación incaica de esta región desmanteló una aldea previa que está bajo Tarapacá Viejo, el pueblo Tarapacá, y que transformaron este pueblo, ubicado en las tierras bajas y no en el altiplano, en el centro de esta provincia incaica. El último aspecto que les quiero mencionar es que la documentación es tan detallada, profunda, aunque dispersa y fragmentaria, que podemos conocer desde muy temprano cuáles son los nombres, los topónimos de los caciques y los pueblos que conformaban esta región. Y en esta diapositiva nada más pongo las dos cédulas más famosas de encomienda que mencionan el Valle de Tarapacá y la parcialidad de Tarapacá en dos repartos distintos que ocurrieron en la década del 40 y de las cuales nosotros podemos luego, haciendo un ejercicio de análisis, transformar en estas tablas de síntesis para entender quiénes son los caciques, dónde se ubican, cuáles son los pueblos encomendados y cuál es el número de tributarios que existen. Toda esta información que, digamos, es la más temprana que existe para estas regiones desde el punto de vista histórico, nos entrega información muy valiosa respecto del elenco de autoridades que existía al momento del ingreso español, pero también de las autoridades que estuvieron o que vivieron el desplome del Tahuantinsuyo, o del Imperio Inca. La última diapositiva del tema de las encomiendas que les quiero mostrar es esta, que gracias a un trabajo paleográfico que se hizo en 2010, Martti Parsinen pudo y publicó un documento donde aparece la primera autoridad conocida para Tarapacá, que sería este Quilquisana, que es nombrado dentro de una provincia más grande, el Collasuyo. Este pareciera un hallazgo documental marginal, no relacionado directamente con nuestra región, pero la mención a este señor, como es mencionado en el documento, permite conocer, probablemente antes de que pase Almagro, antes de que pase incluso Pedro Valdivia por el desierto de Atacama, el nombre de la autoridad regional que los quipucamayos probablemente estaban dictándole a los españoles en la zona del Titicaca. Los datos de las cédulas se pueden disponer en el mapa. Este es un ejercicio que hice bien experimentalmente para mostrarles que en el fondo los datos documentales sirven para entender cómo se organizaba el territorio. Y aquí los dos datos principales son lo que se denomina el Valle de Tarapacá. En la documentación no corresponde a lo que hoy es la quebrada Tarapacá, sino que a toda esta pampa del Tamarugal, que es un valle norte-sur de bastante extensión, y que el núcleo poblacional de este señorío se haya articulado por la quebrada Tarapacá, especialmente entre los pueblos de Camiña y Pica, que está al sur. Y también hay una población de la parcialidad de Tarapacá
dispuesta en el altiplano, que está mencionada en la cédula de 1541. El elenco de autoridades que conocemos hoy es mucho más grande del que conocíamos hace 10 años probablemente, y hay algunos otros datos que a los colegas que estudian procesos de evangelización les serían muy valiosos, como por ejemplo la aparición en 1550 de autoridades de cacique con caciques bautizados con nombre bíblico. Por ejemplo, Ayavire, que aparece mencionado en 1540, aparece en 1550 como Juan Ayaviri, y don Tuscasanga, que es uno de los caciques más importantes de la década del 40, es mencionado en el 50 como don Pedro. Y eso da cuenta también del trabajo doctrinal que estaban llevando a cabo los encomenderos y los sacerdotes, que en el caso de este repartimiento eran dominicos. Finalmente, emerge de toda la documentación datos que no se conocían y son bastante inéditos. Esto lo hemos conversado con Jorge Hidalgo, él en su tesis doctoral en la década del 80 dijo que en Tarapacá no había un linaje gobernante, y bueno, luego de recopilar la información y ver la repetición de estos apellidos de los caciques, de los señores que hay en esta región, vemos que hay un posible linaje gobernante asociado a este apellido Locay o Lucaya, que bueno, pervive hasta el día de hoy, es un apellido bastante importante y prestigioso, y del cual tenemos huella documental desde el siglo XVI. Lo más relevante es que casi siempre está asociado al pueblo de Tarapacá, que es Tarapacá Viejo, el poblado incaico más importante de la región. Y para futuro estudio, la cantidad de autoridades indígenas de la región que están en las fuentes documentales es tan exuberante cuando uno supera el primer nivel de la información publicada y de los documentos, las crónicas, que obviamente resta un estudio mucho más profundo y que tiene la particularidad de ser información que siempre está relacionada a pueblos, a organizaciones, a repartimientos, y donde vemos aparecer con nombre y apellido a los actores, a las personas, en sus roles políticos, y muchas veces también se pueden notar en este tipo de documentos algunos conflictos, discrepancias entre las fuentes que dan cuenta de las dinámicas políticas propias del territorio. Y bueno, las conclusiones ya las mencioné durante la charla, me he tomado más tiempo del que habíamos previsto, les pido disculpas, y solamente destaco 3 ideas finales que me parece que Tarapacá, si bien es un signo de interrogación en una publicación bastante reciente, de principio del siglo XXI, de Parsiner, con justa razón la ponía con un signo de interrogación en ese momento. Hoy sabemos que, o podemos sostener con los datos que tenemos, que conformaba una provincia incaica, una guaranga incompleta de cerca de 1000 tributarios. Y probablemente esto puede ser extensible al corregimiento de Arica, pero habría que estudiarlo más. Lo segundo importante que me gustaría mencionar es que al implantarse el sistema de encomienda, si bien ocurrió una fragmentación de las unidades sociales, de los pueblos, el diseño jurisdiccional incaico centralizado en Tarapacá Viejo permitió que, una vez establecida la encomienda, hubiera una preservación, sobre todo del esquema de cargos que existía. Tarapacá Viejo y este linaje que mencioné de los Locay, antes y después de Toledo, siguen siendo el linaje gobernante más importante y son mencionados como los gobernadores de Tarapacá, hasta bien entrado el siglo XVII. Y esto parece ser, en el fondo, un efecto de preservación, lo llamo yo, que también merecería más atención, especialmente integrando otras fuentes. Y finalmente, que esta centralidad del pueblo Tarapacá no es nada inusual. Las minas de plata de Guantajaya estaban muy cerca, pero vemos que aquel proceso que en el principio se denomina simplemente como la conquista, la invasión, es un proceso político en que vemos que tanto encomenderos, corregidores, curas,
en un proceso de negociación bastante activo, también promocionan ciertas élites o cargos indígenas para que este sistema tributario funcione. Y eso dentro de la historia política de la región es importante porque permitiría entender también lo que ocurre en regiones vecinas como Arica, Atacama y otras adyacentes. Así que eso, les quiero agradecer la atención, el tiempo que me dieron para exponer y disculpen por haberme pasado. Para los interesados les voy a dejar unos libros que si quieren buscar los menciono, como van a quedar grabados en el Facebook. Si les interesa el tema, me parece que son libros que pueden entusiasmarlos por conocer más la historia de estas regiones andinas, que comparte Perú, Bolivia, Chile y también el norte de Argentina. Muchas gracias. Y ahora quedo disponible para las preguntas que ustedes quieran hacer. Super, Simón. Si alguien tiene más preguntas, las puede dejar en el chat ahora. Justamente ahí están tirando otras. Pero mientras tanto, unas que fueron surgiendo durante la exposición, primero unas precisiones de lenguaje. Preguntaron qué es una fanega, qué son las arrobas y qué es una guaranga o una guaranga incompleta. Ya. A ver, voy a anotar. Bueno, las pochas y las fanegas son unidades de medida. Le mentiría si me sé cuánto pesa en kilo, tendría que buscarlo en mi tesis, pero son unidades de medida. El tributo estaba establecido en la tasa de la Gasca en una unidad indígena, que eran las pochas, y el mayordomo de la encomienda hace la conversión a fanegas. No sé si puedo volver a esa diapositiva. Creo que estaba en el... No sé si estaba la conversión hecha. Les pido disculpas. No está la conversión hecha. Bueno. Pero en la unidad de pocha son unidades o sacos, básicamente en términos textiles. Y la conversión en fanega es la unidad que usaban los españoles. Sinceramente tendría que ver el PDF de la tesis para recordarme cuánto pesa en kilogramos. Sobre el tema de la guaranga, que lo mencioné y que no lo expliqué, le agradezco la pregunta. La organización decimal incaica se organizaba en pachacas, que eran unidades de 100 tributarios, guaranga, que son unidades de 1000 tributarios, y los tributarios son personas entre 15 y 50 años que están en capacidad de trabajar en distintos tipos de prestaciones, mineras, agrícolas, ganaderas, como olleros o ceramistas, como aparecían en los listados del tributo. Y también había una unidad mucho más grande, que era el UNU, que eran 10.000 tributarios. Se sabe por las fuentes tempranas, cusqueñas, que los incas privilegiaron este sistema no como una medida estricta, en el fondo, que las regiones expulsaron a una cantidad de población para que les quedaran exactamente 100, 1000 o 10.000 tributarios, sino que funcionaban como medidas orientadoras para redistribuir la población. Lo que yo quise decir en mi presentación es que en Tarapacá y Pica, vistos como una unidad, pareciera ser que la política incaica fue unificarlo para lograr conformar una guaranga. La guaranga nunca estuvo completa porque siempre los tributarios rondaron el número de 900, un poco más, un poco menos, y lo mismo pasa con los repartimientos del sur de Perú, Hilo, Ilabaya y Tacna. Pero sin duda es una interpretación que yo hago de la información documental, pero sin duda ese tipo de registros cuantitativos que hay en las fuentes
en fechas tan tempranas están reflejando una realidad que es previa, obviamente, a la ocupación hispana. Es decir, las fuentes documentales sirven para hacer una lectura del periodo prehispánico. Y en este caso, yo pienso que los incas o la política incaica configuró una guaranga entre Tarapacá y Pica, la cual se mantuvo incluso después del desplome del Imperio Incaico, producto de que la gente siguió viviendo ahí y el sistema de encomienda le servía, en cierto modo, este esquema centralizado regional que proveía una gran cantidad de maíz y varios otros recursos, desde aceite de lobo, sal, ropa. Los curas estaban muy bien apertrechados con el tributo que probablemente las poblaciones pagaban anteriormente a los funcionarios incaicos, y en ese sentido tengo la impresión de que los encomenderos instrumentalizaron el sistema económico inca en su provecho. Después hay un par de preguntas que han surgido sobre el tema de la cerámica. Una es que, ¿por qué la tributación de cerámica se toma como un indicio de reorganización por parte de los incas? Y la otra es, ¿de qué manera se está distribuyendo la cerámica Inca Pacaje en Tarapacá? ¿Cómo interpretas la presencia de ese estilo? Ya, la interpretación de que esta configuración de pueblos de Ollero es el resultado de la intervención incaica, es que en el fondo no hay información del intermedio tardío, o sea, del periodo pre-incaico, que nos hable de pueblos especializados en cerámica, sino que hay una producción de esta cerámica llamada Ica Tarapacá, bastante homogénea en toda la región, sin centros de producción específicos. Eso al menos lo que conozco por lo que conversamos con Mauricio Uribe, que es el especialista en cerámica. Mi interpretación, obviamente en este caso, actúa haciendo la analogía y tomando los datos que ha publicado John Murra en el altiplano con los pueblos de ceramistas que están también documentados en el siglo XVI en el sector sur del lago Titicaca, y que son productores de cerámica incapacaje, básicamente, y que luego siguen produciendo en el periodo colonial. Aquí, en el fondo, yo uso la información etnohistórica que ya está disponible, pero la alusión, como mostraba la tasa de la Gasca para el caso de Pica, a las tinajas, podría cuestionar esta interpretación, y quizás algo que era una producción prehispánica también fue incentivada por los encomenderos para, en el caso de Pica, la producción de vino. Si los pueblos pueden seguir produciendo tinajas para envasar esa producción vitivinícola temprana, creo que también puede haber sido resultado de eso. Sin duda ahí hay aspectos de la interpretación que pueden variar y que yo creo que merecen mayor atención. Sobre el tema de la distribución de la cerámica Inca Pacaje, las últimas publicaciones que ha hecho Mauricio Uribe con Colín Sori y otra colega de UCLA, si mal no recuerdo, destacan que los principales lugares donde aparece esta cerámica inca altiplánica son Cerro Esmeralda, el santuario o este entierro ritual que hay en las minas de plata en la costa, en Tarapacá Viejo, y en los asentamientos o instalaciones incaicas que hay en el altiplano de Tarapacá, que son Incahuano o Incamarca, que está a medio camino entre Tarapacá Viejo y Luga, es decir, a medio camino entre las tierras bajas y el altiplano, y en Coyahuasi 37. Pero tengo que decir también para todos los que nos escuchan que hay muchos pueblos y asentamientos incaicos que no han sido estudiados en la región. Si ustedes vieron los listados de pueblos que tenemos para el siglo XVI, 29, 30, en términos arqueológicos
no conocemos más de 10. Entonces, es probable que muchas de las interpretaciones que hacemos hoy puedan ser reevaluadas, siempre y cuando existan nuevas generaciones de colegas que se entusiasmen y puedan seguir estudiando estos otros pueblos que están mencionados en los documentos. Por ejemplo, estos pueblos de Ollero no han sido hallados, no sabemos cuáles son. Y sería estupendo tener más información arqueológica de estos centros de producción cerámica, que tienen que haber en Tarapacá como en Pica. Pero ciertamente la producción cerámica incaica o las piezas incaicas de estilo inca altiplánico están altamente representadas en Tarapacá Viejo, que, como digo, en nuestra visión es el centro administrativo incaico de la región, y luego en el periodo español se convierte en el centro de operaciones del encomendero, y también donde la autoridad indígena adquiere mayor relevancia. Ahí están los gobernadores de todo el repartimiento indígena. Después hay otro set de preguntas respecto a la arquitectura. Son 3, pero te le voy a dar las 3 porque quizás las puedes unir, no sé. Una es, ¿cómo se logra leer la jerarquía política, económica y social en la arquitectura? Después, si en cuanto al acabado de los complejos habitacionales y ceremoniales, ¿se puede ver influencias de otros pueblos? Y si estos complejos se encuentran en sitios donde se hayan desarrollado otros asentamientos. Ya. Sobre el tema de la jerarquía, en este caso particular, si hubiéramos trabajado sin datos históricos, documentales, nosotros hubiéramos interpretado la jerarquía primero habiendo confirmado que son pueblos sincrónicos o asentamientos sincrónicos, no importando si son más chicos, más grandes, pero luego hubiéramos utilizado obviamente el tamaño, la envergadura de cada asentamiento, es decir, cuánta superficie ocupan, cuántas estructuras tienen, si tienen o no tienen espacios públicos, o si tienen obras perimetrales o obras comunales. En todo nuestro razonamiento ha operado, desde el punto de vista arqueológico, jerarquizar los asentamientos por densidad de estructura, tamaño y configuración, y si hay o no arquitectura pública. ¿De acuerdo? Sobre el tema de la influencia, hay algunos poblados que presentan arquitectura que podríamos llamar altiplánica o emblemática de las poblaciones altiplánicas, como chulpa, de adobe. No se encuentran dentro de los pueblos, pero sí en el caso de Camiña, que es uno de los pueblos más importantes, que se transforma luego en una reducción toledana. Hay chulpas de adobe, al igual que a los pies de otro poblado que se llama Nama, y también en Isluga, que dan cuenta de que el sector norte de Tarapacá, y sobre todo de las quebradas y el altiplano, está muy relacionada con la población caranga del altiplano de Bolivia. Y esa relación no es solamente arquitectónica, sabemos por la información documental que ciertas autoridades con apellidos como Chuquichambe o Ayavire también están presentes en esas poblaciones. Es decir, hay no diría un contacto ni una circulación, hay una estrecha relación histórica de muchos siglos con esas familias, con esas poblaciones. Entonces diría, más que una influencia, yo creo que la presencia de esas chulpas de adobes, que son mausoleos funerarios, dan cuenta de una integración política también que ocurre probablemente antes de la expansión incaica, pero que también la expansión incaica trata de utilizar para demarcar estas provincias que conversamos. Sobre el tema de la sobreposición, también creo que, bueno, imposible decirlo todo, pero muchos de los poblados, como vimos en el tema de la cerámica, tienen ocupaciones formativas en los niveles inferiores o
o estudiando la cerámica que hay en superficie. Tanto Camiña, que es una de las aldeas más grandes, tiene una ocupación formativa tardía, es decir, cercana al final del primer milenio después de Cristo, pero la arquitectura corresponde a la aldea del siglo XIII, XIV, XV y probablemente el principio del XVI. Caserones, esta gran aldea que les mostré, con muro perimetral, esa aldea está abandonada completamente al iniciarse la expansión del Tahuantinsuyo del Imperio Inca. Tarapacá Viejo, digamos, es el asentamiento que tiene la secuencia o la sobreposición más significativa, relevante. Tiene un par de fragmentos con influencia tiwanaku, tiene una fecha del periodo formativo, tiene una ocupación importante del periodo de desarrollo regionales. Allí hubo una aldea que fue desmantelada, como demuestran las excavaciones que se hicieron, y que sobre esa aldea desmantelada se construyó el asentamiento inca con estas canchas, el trazado ortogonal, los caminos, las calles perpendiculares. Y sobre ese poblado se instaló el mayordomo, probablemente parte del equipo del encomendero, y esas canchas incaicas fueron modificadas en el periodo colonial. En Tarapacá Viejo, o el poblado Tarapacá, como aparece en los documentos, hay una secuencia de más de mil años de ocupación, claramente, y un sitio que la ocupación colonial no ha sido bien estudiada aún, y no sabemos si este dato de que la epidemia del siglo XVIII hizo que la gente se cambiara a la banda norte de la quebrada fue tal. No se han hecho estudios del periodo colonial que nos permitan confirmar ese dato. Por último, diría que si miramos los datos arqueológicos y los datos documentales, tenemos muchas más posibilidades de interpretar la jerarquía de los asentamientos, puesto que, como les mostraba, algunos documentos clasifican los asentamientos indígenas en sede de la doctrina, pueblo, caleta o pesquería, mina, estancia. Toda esa clasificación que es propia del sistema administrativo español, uno la puede usar luego cuando puede identificar poblados arqueológicos, parearlos con los poblados de la documentación y confirmar o reconfigurar lo que sería una jerarquía entre los asentamientos. Pero en general hay bastante coincidencia y esa es una de las ideas que me gustaría reforzar en esta presentación, que el uso de ambas fuentes de información es el mayor potencial que tenemos para estudiar estas regiones. Después tengo otro set que tiene que ver con las relaciones de las poblaciones locales con el Inca y posterior, con la corona. Una es si las fuentes revelan las tensiones sociopolíticas entre las poblaciones locales y la jerarquía incaica. ¿Cómo? ¿Me puedes repetir? Que si las fuentes muestran tensiones sociopolíticas entre las poblaciones locales y la jerarquía cusqueña. ¿Ya? Después, ¿Ya? en la misma línea, si el sistema de encomiendas españolas significó un cambio menor o mayor en el tributo que aportaba la población local hacia el Inca y posteriormente. Es decir, si cambió el tributo. Y la tercera es que si las autoridades políticas identificadas para Tarapacá, si hay registros, si estas asumen cargos de fabriquero y mayordomo en las cofradías asociadas a los templos católicos. ¿Se escuchó bien? Sí. La información documental es como bien elocuente, pero sigue siendo fragmentaria en esto, y yo tengo la impresión de que no hay o no se trata directamente el tema en las fuentes que yo pude consultar, que son pleitos entre encomenderos o juicios que lleva la audiencia contra el encomendero, tensión entre las autoridades locales
y la autoridad incaica. Al parecer, luego del desplome del Tahuantinsuyo, no queda ni un tipo de subordinación de Tarapacá al Cusco, pero no habría que descartar la posibilidad de que algunas de las autoridades indígenas que están apareciendo en la documentación temprana hayan sido colocadas por la política incaica o hayan sido investidas con esa autoridad dentro de ese régimen, y que conservaron ese estatus luego en el periodo colonial. Los estudios que se han llevado a cabo en Moquegua el último tiempo dan cuenta que hay una competencia muy férrea entre los cuadros dirigentes, como los que mostré al final, es decir, está el señor, el principal, el cacique, el gilacata, etcétera, el malcu, y esa configuración no es pasiva ni exenta de tensiones. Es probable que algunas autoridades que haya colocado la política incaica en algunos de estos pueblos haya perdido esos privilegios o que se hayan perpetuado. Es probable, pero no hay huellas documentales o pistas sobre qué pasó con ese vínculo. Lo que sí parece evidente es que el vínculo con las poblaciones vecinas de Arica, de Tarapacá, de Atacama y Carangas, Quillaca y Lipe siguió fluidamente. Esas relaciones no pararon. ¿Qué cambió en el tributo? Esto es difícil decirlo. Yo pienso que el tributo en cerámica, como lo discutimos ya, existía en tiempos del Inca, como dice Murra, aparecen algunos quipu camayo en la zona del sur del Titicaca que declaran que tributaban cerámica Kiwi, creo que se llama, no recuerdo bien el nombre del pueblo, pero algunos poblados que tributaban cerámica durante el periodo incaico, lo declaran así. En este caso lo que tenemos es que se tributaban los 100 cántaros anuales y que en el caso de Pica, además de cántaros, tributaban tinaja. Yo pienso que el tributo cambió y hay que analizarlo ítem por ítem, ¿verdad? Yo creo que la ropa era un bien que era tributado en el periodo Inca y continuó siendo tributado en el periodo colonial, pero si ustedes ven los listados, las aves domésticas, los puercos y algunos productos introducidos, obviamente como el trigo, no podrían haber sido tributados antes. Yo pienso que el esquema del tributo que se muestra en la tasa de la Gasca tiene un sustrato incaico sobre el cual se agregan otras categorías tributables de origen europeo. Y esto para los colegas arqueólogos que estudian la fauna o los cultivos que hay en estos sitios, creo yo que usar estos datos sería sumamente provechoso también, porque no solamente tenemos cantidades, sino que especificidad en el tema de la ropa, por ejemplo, cuáles son de algodón y cuáles son de lana, de llama, de alpaca. Eso creo que son datos que potencian en el fondo el análisis interdisciplinario. Respecto a lo último, no tengo, para el siglo XVI y XVII no vi nada relacionado con el tema de las cofradías. Yo sé que hay colegas de la Universidad de Tarapacá que han trabajado más este tema para el siglo XVIII y XIX. Yo no vi ni una información, sino estos listados de autoridades que aparecen relacionados con su pueblo, a veces con sus nombres indígenas exclusivamente o a veces bautizados, pero no sabemos más que eso, que el elenco de autoridades indígenas y algunos rangos, o cómo se conformaban los cuadros de autoridad por pueblo, pero sobre el tema de las cofradías no hay mucha información. Tampoco tenemos información de si se construyeron o cuándo se construyeron las iglesias o las parroquias o las pequeñas iglesias en los pueblos de indios, y todo eso que
que podría constituir por sí mismo un programa de investigación en arqueología histórica o en arqueología colonial, creo yo que queda para el futuro. Ya. Otro set de preguntas. Una respecto a cómo era el clima en el siglo XVI. Y otras dos son más relacionadas al tema costero. Cuando te refieres al pueblo Loa, ¿te refieres a la desembocadura del río Loa y el actual asentamiento que existe ahí? Y si estas personas eran camanchangos. Y además, ¿qué rol puede tener el camino Inca de la costa en relación al acceso del Inca a la región? A ver, voy a anotar. Camino a la costa. Pueblo Loa. ¿Y la primera? ¿Cómo era el clima en el siglo XVI? Clima. Bueno, sobre el clima, en el 16, por los estudios que ha hecho Antonio Maldonado, con Palio Madriguera, y la información disponible en los estudios que ha desarrollado Calogero Santoro, al parecer no era tan distinto al actual, pero en el periodo formativo, que es el periodo en que se desarrollan estas grandes aldeas como Guatacondo y Caserones, el régimen de lluvia puede ser una alternativa, o de agua subterránea que alimentan los bosques de la Pampa del Tamaulipas, parece que era mayor. Esas son las hipótesis. Yo tengo la impresión que en general los pueblos arqueológicos del periodo pre-incaico, incaico y colonial, que están prácticamente a 1 o 2 kilómetros de los pueblos actuales, indican que la situación ambiental no era muy distinta, especialmente a lo que refiere a cómo está disponible el agua o cómo escurre el agua en forma estacional. Hay los pueblos de indios, las reducciones toledanas, cambiaron de banda o bajaron del cerro o cambiaron de ubicación, más como un acto, creo yo, de dominación y conquista, más que como efecto del clima. Pero si uno lo ve en una larga duración un poco más extendida, uno se da cuenta de que el periodo formativo tuvo un régimen climático distinto, los asentamientos se ubican donde hoy está el desierto, donde no hay agua y donde escasamente hay avenidas o bajadas de agua durante el verano, a diferencia de los pueblos del periodo de desarrollo regional, siglo X al siglo XV, XVI después de Cristo, y los pueblos actuales, que están muy, muy cercanos. Cuando se refieren los documentos a Pueblo Loa o Ique o Pisagua, se refieren a los asentamientos arqueológicos que están en la desembocadura del Loa, en el puerto de Iquique y en Pisagua. En Puerto Loa no sabemos específicamente cuál es el sitio que describen los documentos, pero sí hay información del siglo XVII que dice que hay población camanchaca en ese sector. Ahora, la información tributaria dice que estos pueblos pescadores dependían de autoridades del interior, algunas de ellas dependían de los caciques de Pica y de los caciques de Tarapacá, y eran pescadores. Eso no excluye que hayan poblaciones pescadoras que no dependan de las autoridades del interior, pero al menos las fuentes que yo pude revisar dan cuenta que los pueblos costeros como Loa, Ique o Iquique y Pisagua dependían en términos jurisdiccionales de caciques o señores del interior. Y sobre el camino a la costa, bueno, yo mostré una imagen donde está la red vial incaica, que es mucho más compleja que aquella que mencionan las crónicas de un camino por las tierras bajas y un camino altiplánico, que obviamente esas dos arterias existieron, pero también hubieron muchas otras, y no necesariamente norte-sur, longitudinales o transversales, sino que también articulando pueblos en otras direcciones. Pero Cieza de León y el derrotero de Almagro y Valdivia confirman que son una de las rutas privilegiadas. El camino a la costa, que no va por
la línea de costa, sino que va por la Pampa Alta Marugal al pie de las quebradas, es decir, pasa por Tarapacá, por el pueblo de Tarapacá o Tarapacá Viejo, pasa por Pica, va por los faldeos de los cerros que llegan a la Pampa Alta Marugal. Yo estimo que fue una de las vías por donde se consolidó la ocupación incaica. No sé si era un camino que existía previamente, este camino norte-sur, pero sin duda es un camino que fue una consecuencia de la ocupación inca. Y vuelvo a insistir que también la ocupación inca en esta región tiene la particularidad de haberse interesado en las minas de plata de la cordillera a la costa, por lo tanto, los caminos que cruzaban en sentido este-oeste, desde las quebradas hacia la costa, generalmente hacia Iquique, que es hoy día la capital regional, eran también tan importantes como el camino longitudinal. La conexión con el altiplano se daba por un camino transversal, no longitudinal. Se subía por la quebrada Tarapacá hacia Oruro, y desde ahí se podía tomar el camino de las tierras altas, ¿verdad? El camino de la costa permitió sin duda articular los valles occidentales y probablemente Arica, Moquegua, y yo creo que fue muy relevante. Yo creo que poco sabemos también de ese camino, sistemáticamente no ha sido muy estudiado, y creo que a un estudio de asentamientos como el que he mostrado en esta charla, le hace falta también un poco de trabajo en caminos y en conectividad internodal. Ya, y las últimas dos preguntas que surgieron, y cerramos las preguntas Ya. en honor al tiempo. Una es, ¿de dónde salía el algodón para la fabricación de ropa? Y otra es que si sería factible suponer que algunas ciudades, aún teniendo la influencia inca, hayan permanecido aisladas o independientes del poder inca y después del poder español. Ciudades pre-incaicas. Claro, ¿Sí? pre-incaicas, pero que hayan tenido influencia inca, que hayan permanecido aislados o independientes. Ya, sí, entiendo. En el caso específico de esta región, los estudios que ha hecho José Berenguer, Mauricio Uribe también, que ya lo he mencionado, y también lo que hemos hecho con los colegas en estos proyectos, como son estudios regionales y estudian varios valles, sectores, y privilegian esta mirada como de la costa a las tierras altas, de norte a sur, o valle a valle, es que efectivamente hay zonas donde la ocupación inca no está expresada ni por la arquitectura, ni por la cerámica inca local o inca altiplánica, y uno podría pensar que son espacios donde la ocupación no llegó. Sin embargo, cuando uno ve territorialmente la información y se da cuenta cómo cruzan los caminos y se encuentran en Tarapacá Viejo, casi provenientes de todos los puntos, y también conducen hacia la costa, uno se da cuenta que esa estrategia de dejar libres ciertos territorios, que podría haber sido dejar libres ciertos poblados, es también una estrategia de dominación, en el sentido de que probablemente esos poblados que no tienen influencia ni en la arquitectura ni en la cerámica, dependen de alguna autoridad que sí está bajo el control incaico. A mí me parece difícil que en esta región en particular hayan poblaciones que, aunque no tengan evidencias materiales concretas de ocupación inca, hayan quedado fuera de ese dominio, puesto que el control fiscal, digamos, dicho de una forma, este sistema decimal en que los tributarios estaban muy bien contabilizados y había un tributo que pagar, yo creo que eso hacía que incluso estas poblaciones más dispersas o que vivían en asentamientos menores quedaran dentro del sistema económico y productivo. Pero hay valles en el altiplano, recuerdo, en sectores como Coyacagua, cerca de Cancosa, donde la expresión incaica es bien somera, frágil o tenue, pero no por ello no estuvo, ¿sí?
y aunque esos pueblos no están mencionados explícitamente en la documentación, digamos, hay mucho trabajo por hacer ahí. Creo yo que también es una estrategia no entrar o no tocar o en el proceso de negociación ocupar todos los territorios. Tampoco hay una capacidad para ocupar todos los territorios. Sobre el tema del algodón, lo que sé, de acuerdo a los estudios que han hecho las colegas Alejandra Vidal y Magdalena García en la región, que conforman el equipo de arqueobotánica en Tarapacá, el oasis de Pica hay producción de algodón tempranamente, y también lo que ha publicado Carolina Agüero. No sé si hay estudios más específicos sobre de qué localidad proviene el algodón, pero las tierras bajas de Tarapacá, que son muy cálidas, que en la terminología andina son chaupiyunga, es decir, calor, agua, refugios para ciertos cultivos tropicales, que es una de las particularidades, o semitropicales, que es una de las particularidades del oasis de Pica, que produce frutos muy apetecidos hasta el día de hoy, limones, mango, frutos dulces, tiene la capacidad de producir algodón. Y la tasa de la gasca, si mal no recuerdo, establece que la ropa de algodón es un tributo específico de Pica, y no de Tarapacá, que tributa en lana, la ropa. Yo lo he comentado con las colegas, que la información documental en este punto sobre la materia prima para la ropa, la cual está mencionada con las medidas, las características, cómo se fabricaban las camisas, las piezas en el periodo colonial, darían obviamente para un montón de estudios a futuro que creo yo están solamente enunciados y mencionados en esta presentación. Bueno, primero agradecerte, Simón, por la charla. Hay mucho agradecimiento en el chat. Qué bueno. Queremos agradecer también a la gente que se quedó hasta esta hora. También se entiende que muchos se hayan tenido que ir. Tenemos participantes de varios países de Sudamérica, y en algunos lados es más tarde aún que en Chile. Pero nada, estamos muy contentos justamente muy contentos por la respuesta. Y queríamos saber si, en honor a esta masividad que tuvimos, es posible que saquemos una foto y que los que quieran puedan habilitar sus cámaras y entonces sacar una foto con el mosaico de Caritas, para después poner en nuestras redes, porque la verdad es que nunca pensamos que íbamos a tener una respuesta tan masiva. Fuimos casi 150 en algún momento entre la transmisión de Zoom y Facebook, así que buenísimo. Ahora los saludo, no lo había visto. ¿Cómo están? Hola. Hola, hola. Muchas gracias. Hoy hay amigos que no veo hace tiempo. Qué buena. Eso. Bueno, muchas gracias. Hola, Paula. ¿Quién va a tomar la foto? Yo tomé una y la Mariana tomó otra. Ya, genial. Así que nada, pues también dejarlos invitados a que se puedan inscribir para las charlas que vienen. La próxima semana va a estar Gustavo Politis, de la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, hablando sobre etnoarqueología, que también anda por ahí, creo, si no se fue, todavía estaba hace un ratito. Así que todos invitados también a esa charla que va a estar bien buena, sobre las poblaciones Nucac, Joti y Aguá en la Amazonía. Así que eso. Bacán, muchas gracias. Que estén súper bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao, Seba. Chao, Gustavo. Ahí está Gustavo. Chao, Gustavo. Para los que todavía están, manden un mail durante la semana. Eso es todo lo que tienen que hacer para volver a inscribirse. ¿Ok? Chao.
Salud.